regados, señor Gabriel Silva. Y bueno, estoy aquí para presentarles esta presentacioncita que yo he titulado Se baila en la calle, en la disco, en la casa, que es una breve historia de La Plena y Panamá. Primero que nada, antes de empezar, vamos al mundial, ¿ok? Yo soy de la opinión que nosotros en Panamá deberíamos hacer esto como un greeting. Dije, cada vez que uno entra a una casa, dije, hola, buenas noches, Rey, vamos al mundial, ¿cómo estás hoy? Bajo un banco, dije, muy buenas tardes, señorita, que no se ve un préstamo, vamos al mundial. Así. Y bueno, yo me considero muy apasionada de mi país, de nuestra cultura, y pues sí, estoy muy feliz por este temita. Y entonces les quiero dar la bienvenida la noche de hoy a la Plena Appreciation Society. Okay, yo me considero el presidente de la misma, autoelegido, nombrado a dedo por mí mismo, pero el propósito de mi charla de hoy es invitarlos y ojalá conseguir que ustedes entren conmigo a esta Plena Appreciation Society, sean miembros activos y podamos seguir de aquí en adelante apreciando la plena como debe ser. ¿Ok? Entonces, ¿por qué me importa verdaderamente? Por dos razones. La primera, la más básica, la plena y el reggaetón están por todos lados. Cada vez que salimos es difícil salir a digamos, una discoteca, una noche en el casco y no escuchar, por lo menos cuando vamos pasando enfrente de una discoteca, cuando vamos pasando enfrente de un local, no escuchar algo de plena, algo de reggaetón sonando. ¿Ok? Y segundo, y un poco más emocional para mí, un poco más importante, yo estudié en Dartmouth College en Estados Unidos, súper al norte, una escuela súper chiquita. En la escuela, en los 4 años de undergraduate, entre las 4 clases, digamos, el momento que más latinos hubo en la escuela fueron 8 latinos. Y que latinos así nacidos en países fuera de los Estados Unidos, que crecieron allá y se fueron a estudiar a los Estados Unidos. Entonces, estando allá yo tuve una oportunidad súper grande para explorar verdaderamente mi identidad como persona, como panameño, y yo nunca fui el tipo de persona que dije, escuchaba pleno reggaetón cuando iba en el carro, como asumo que quizás algunos de ustedes son. Yo la escuchaba en las fiestas como cualquier otra persona, pero no era como que me sentaba a escuchar esto verdaderamente o aparecía como lo hago ahora. Pero estando allá, estando entre tan pocas personas que compartían esta identidad conmigo, como que esta parte de mi identidad realmente salió a relucir y yo me volví súper orgulloso del reggaetón. Le trataba de enseñar a todos mis amigos gringos del reggaetón y que no entiendo una palabra de esta mierda, pero hey, go ahead, you sound very excited. Y no sé, fue afuera que verdaderamente descubrí lo mucho que yo encuentro que el reggaetón significa para nuestra cultura y para mí como persona. Entonces, yo creo que la pregunta fundamental, que quizás muchos nos hemos hecho, quizás algunos saben la respuesta, quizás no, es ¿quién inventó el reggaetón? Y no dejen que yo les diga quién inventó el reggaetón, vamos a escuchar las palabras de un artista mundialmente reconocido como el señor Wisin. Voy a intentar hacer esto bien. El mundo entero miró un movimiento que se estaba estableciendo en Puerto Rico y que estaba de tú a tú con los americanos, pero en realidad eso es Panamá. Y yo soy muy honesto. Ajá, empezó en Panamá, ya. Gracias por venir a mi charla, yo me voy de aquí, no tengo nada más que decir. Bueno, pero, ok. Wisin dice, comenzó en Panamá. Super cool. Y también quiero aprovechar este momento para decirles que utilizar la palabra reggaetón es ceder ante los boricuas estúpidos que dicen que ellos lo inventaron. No estoy diciendo que todos los boricuas son estúpidos, estoy diciendo que los que dicen que ellos lo inventaron no saben. Entonces, usar la palabra reggaetón es ceder ante ellos. Entonces, de ahora en adelante en esta charla yo voy a utilizar la palabra como se debe decir aquí en Panamá, como decimos coloquialmente. ¿Quién sabe cómo se dice, por favor? Ahí. Gracias, exacto. Vamos a decir plena ahora en adelante. Está la palabra reggaetón en otras partes de la charla, quizás me equivoque y la diga, pero no es la intención es decir plena ahora en adelante. Entonces, ¿cómo comenzó esto verdaderamente? En Panamá, para los años 1970, finales de los 70, principios de los 80, escuchábamos reggae como lo conocemos de Bob Marley, como se escucha en las Antillas, y que sonaba un poquito como esto.
Ok, esta es la música que se escuchaba en Colón, se escuchaba en la ciudad de Panamá. Pero entonces en el año 1984 salió un señor con una canción que también estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado, que es la siguiente. Es la chica de los ojos café. Ella es la chica de los ojos café. Es la chica de los ojos café. Ella es mi chica de los ojos café. Ok, sí, entonces en el año 1984 Renato saca la canción La chica del ojo café y Renato se convierte en el primer artista en grabar una canción de un género que se llama reggae en español. Ok, pero para llegar al reggae en español también tenemos que pasar por otra parte de la historia de Panamá, que es lo que yo encuentro verdaderamente la parte más interesante de toda la creación del género, ¿no? O de todo el género en sí, que es la creación. Entonces, ¿qué pasaba? En Panamá históricamente hay dos grupos de personas étnicamente negras, ¿ok? Están las personas afrodescendientes que vinieron o que sus familiares, sus antepasados vinieron con los españoles, como esclavos, y las personas afrodescendientes cuyos antepasados vinieron de las Antillas, para el canal, para la construcción del canal, la construcción del ferrocarril. ¿Ok? Entonces, la diferenciación más grande entre ambos grupos de personas es el idioma que hablaban. ¿Ok? Mientras que los que vinieron, mientras las personas que tenían antepasados que vinieron durante el periodo de la conquista, hablaban español, los que tenían antepasados que venían de la construcción o para la construcción de las Antillas, hablaban primordialmente inglés. ¿Ok? Y en los principios del año 1900 hasta más o menos el tiempo de Arnulfo Arias también había, bueno, y todavía existía un racismo súper fuerte, pero un racismo mucho más como codificado antes, digamos. Se trató de pasar una constitución donde personas que no fueran blancas básicamente no podían ser panameños, y se discriminaba mucho a la gente negra en general, pero aparte a la gente negra que hablaba inglés se les discriminaba el doble. Y eso era una mentalidad que siguió por muchísimo tiempo. Por ejemplo, había una práctica en mi casa, cuando yo era un recién nacido, se llamaba Pola, que era negra, y ella le decía a mi mamá, bastante a menudo, que ella era negra, pero ella no era chomba, ¿ok? Porque los chombos eran los negros que hablaban inglés. Y entonces, hasta los mismos negros, los afrodescendientes del tiempo de la conquista, digamos, eran racistas hacia el otro grupo de negros, y exclusivamente por su pasado, por el inglés que hablaban, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Las personas que habían venido para los tiempos de la construcción del ferrocarril, del canal, etc., ellos estaban escuchando músicas, estaban escuchando ritmos traídos de las Antillas también, como el reggae que había puesto al principio. Entonces, había gente de primera y segunda generación de inmigrantes que estaban escuchando calipso, estaban escuchando el reggae, Bob Marley, todo eso. Pero una vez que pasaban a que ellos tuvieran hijos o nietos, una tercera generación, una cuarta generación, esta gente ya era, o sea, tenían un pasado, tenían una familia afroantillana que hablaba mucho inglés, pero habían nacido y vivido toda su vida en Panamá y no tenían, o sea, ya eran nietos, no eran hijos de personas que les hablaban inglés en la casa, quizás hablaban un poquito de español, y entonces esas personas tenían como una doble identidad, digamos. Tenían la identidad afroantillana, que hablaba inglés, que escuchaba el reggae, el calipso en la casa, y tenían también la identidad panameña, pues, que hablaba español. Y entonces su manera de reconciliar las dos identidades, digamos, fue el crear el reggae en español. Eran ritmos antillanos, pero con líricas en español que pegaron y que le gustaban, pues, a la gente panameña. Y entonces, en esta primera camada habían tres artistas súper importantes, que eran Renato, que ya mencioné, Nando Boom y El General. El General es un tipo impresionante. O sea, El General, para comenzar, que en los tiempos en que El General pegó, pensar que una persona afrodescendiente pegara de la manera que él pegó, que cautivara a tanta gente de tantos estratos sociales en Panamá, o sea, era una cosa totalmente impensable. Pero lo más grande del General es que él no solamente cautivó a Panamá, el General en verdad cautivó al mundo entero, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, y, o sea, todos conocemos alguna canción del General, como por ejemplo...
por ejemplo, fue al Festival de Música de Viña del Mar, cantó Muévelo y puso ese lugar patas para arriba. O sea, la gente no podía entender qué carajo era lo que el general estaba haciendo. En verdad era una cosa súper nueva, súper impresionante para ellos. Y yo he leído críticas de música que consideran que el general es un genio musical. Utiliza las palabras genio musical para hablar del general. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa después del general? Ok, antes de hablar de lo que pasa después del general, me parece que es importante hablar del dembow. De lo que nosotros hoy en día conocemos como el dembow es un ritmo. Pues. O sea, las canciones que tenemos, todas utilizan el ritmo del dembow para levantar a la gente, para hacer que la gente baile, para quedar pegada. Pues. Pero el dembow no siempre fue, la palabra dembow no siempre fue asociada con algo tan positivo como lo que yo les estoy presentando ahorita mismo. La palabra dembow viene de Jamaica precisamente. Estos dos señores que se llaman Stevie y Cleary fueron los productores de una canción que se llamaba Dembow. La que ven aquí y la que les voy a sonar ahorita es de Nando Boom, pero la original es de un jamaiquino, se me escapa el nombre. Pero, ok, ¿de dónde viene la palabra Dembow específicamente? La palabra Dembow viene de la palabra them, o sea, them ellos, y la palabra bow, o sea, arco. Y eso quería decir como que esa persona que le decían un bow o dembow no era straight, o sea que era homosexual. ¿Okay? Y era una palabra súper discriminatoria, súper peyorativa en contra de los homosexuales. Entonces, se dice que puede ser como un bow de arco, pero también se dice que puede ser como, dije, when you bow, dije, para hacer sexo oral, o para hacer diferentes actos sexuales, por eso. O sea, hoy en día usamos la palabra dembow y se escuchan muchas canciones, pero si escuchamos la canción, la primera, Alza la mano si no hueles un bow. Dembow, dembow, dembow. Dembow, dembow, dembow. Mujer que mira a otra que ese es un bow. Hombre mira a otro que ese es un bow. mujer que mira a otra, ese es un bow, hombre mira a otro, ese es un bow. Más adelante en la canción, no lo puse, pero dice algo como hombre que usa falda, ese es un bow. ¿Okay? Entonces es 100% una palabra totalmente discriminatoria. Pero evolucionó a ser lo que nosotros consideramos hoy como el ritmo. Ahora el clip que les voy a poner ahorita enseña unos ejemplos de dembow, de algunas canciones que lo utilizan, y al final se escuchan dos tipos de toques, digamos que las dos versiones del dembow que se utilizan primordialmente en las canciones del reggaetón, que son súper fáciles de identificar en las canciones. Pero primero van a escuchar las canciones y después van a escuchar los beats para que vean los familiares que suenan. Dale. Son beats que todos hemos escuchado, son beats que están en muchísimas canciones que se usan hoy en día. Y la palabra dembow que usamos para nombrarlas viene de un insulto horrible. Pero bueno, ¿qué pasa después de los Renatos? Esta es la denominada segunda generación de los cantantes de plena en Panamá. ¿Okay? Los máximos exponentes de la segunda generación son, por ejemplo, aquí el Choco, aquí Aldo Ranks. También estaba Principal, por ejemplo, Machandai, pero también hay mujeres como Denfra y La Factoría. O sea, aquí podemos ver cómo verdaderamente la plena se va expandiendo, va incluyendo a más grupos de personas. Y este es el momento donde verdaderamente explota comercialmente y se va afuera. Pasa una cosa súper importante para el género, que es que se sube o sea, si ustedes piensan en canciones como La Chica de los Ojos Café, que les puse al principio, son canciones que no son muy rápidas, son medio lentas, pero tienen un beat así como para bailarlo, pero no son muy rápidas. El Chongo, por ejemplo, si pensamos en El Gato Volador o en El Pique, son canciones mucho más rápidas, mucho más alegres, digamos. Y entonces eso fue un cambio de 84 beats per minute en las canciones viejas a 110 beats per minute, y esa es la métrica que se usa hoy en día principalmente. Y también otra cosa que pasa importante aquí es que este es el momento, en esta segunda generación, que los cantantes de Puerto Rico agarran el género. ¿Okay? Cuando uno escucha, en esa misma entrevista que soné de Wisin, por ejemplo, él dice, o sea, mis inspiraciones eran el General, Renato, Nando Boom, pero también el Chongo, también Aldo Ranks. ¿Okay? Estos son las personas que se empiezan a escuchar afuera, que verdaderamente o sea, las adoptan fuera de Panamá y que inspiran lo que luego se volvió el reggaetón, en la parte de Oriente. ¿Ok? Entonces,
luego de la época de la segunda generación, viene una tercera generación que he escuchado ser denominada como los hijos de la invasión. ¿Okay? Para los que no saben, antes de la invasión en Panamá realmente no habían pandillas. ¿Okay? No habían pandillas, como las pensamos, dije, de las áreas rojas de Panamá no existían. Luego de la invasión salen las pandillas, porque había mucha gente que no tenía trabajo, no tenía manera de salir adelante, entonces se metían en pandillas para tratar de hacer algo de dinero. Y estas pandillas luego producen a la tercera generación, que son los Murdia Cat, que algunos dicen Murder Cat, pero no es Murdia, hay que decirlo bien. Japanese, que suena hoy en día, con su estilo de siempre. Y mi favorito de toda la vida, que hace poco cumplimos 10 años de su desaparición física, Alonso Blackwood Drake, alias Dien Yaman. Un aplauso para Dien Yaman, por favor. Gracias. Ok, ¿qué pasaba con esta gente? ¿Qué pasaba con Dien Yaman? ¿Qué pasaba con Yapa, con Murdia? Ellos rechazan verdaderamente todo lo que se ha hecho antes. Y rechazan, o sea, ellos toman como parte importante de su música el rechazar la música que se está haciendo en Puerto Rico, que se está haciendo afuera, y además la música panameña que se comercializó y que se exportó. ¿Ok? Aquí les tengo un clip que es parte de la canción de Dien Yaman, Historia de mi vida. ¿Ok? Y este clip es un poco largo, pero quiero que le presten atención a las líricas de la canción, porque él ahí dice verdaderamente todo lo que hay que saber sobre cómo él piensa o cómo él ve la música, cómo él se imagina la música, todo lo plasma en estos aproximadamente 40 segundos de canción. Ok. ¿Qué podemos sacar de estos 40 segundos de canción de Dien Yaman? Primero que nada, él dice, y lo dice explícitamente, yo puedo cantar cuando me dé la gana comercial. O sea, él no tiene su estilo, no tiene nada de comercial, él no busca comercializar su estilo. Él es una reacción completamente a ese estilo comercial que se exportó y que luego se convirtió en el reggaetón. ¿Ok? ¿Qué más dice? Soy un artista preparado y fucking rankeado, no como un poco de bultos que son puros fabricados. ¿Ok? Él encuentra que esta comercialización, este packaging de los artistas que había en Panamá, que había principalmente en Puerto Rico, no es, o sea, esa no es música de verdad, o sea, esa es música que te prefabrican para que tú la escuches y te guste, pero según él estaba cantando la música de verdad, del gueto. Él cantaba del gueto para el gueto, o sea, sobre el gueto para el gueto. Y al final le hace su buena mención al gran Daddy Yankee, le dice que es un Daddy Gambi, pero bueno, Dien Yaman en verdad le tira muchísimas pullas a Daddy Yankee en sus canciones. Estoy seguro que Daddy Yankee no se dio por enterado en ningún momento, pero ella, en verdad, en como 4 o 5 canciones tira un insulto a Daddy Yankee porque él encuentra que Daddy Yankee, y la verdad, es el símbolo del reggaetón que a él no le gusta, del reggaetón fabricado. Entonces, mucha gente critica a esta tercera generación de reggaetón porque es una generación que canta música muy violenta. Dien Yaman lo dice, y que Dien Yaman solo canta música de matar, y en verdad había mucha violencia en sus canciones. ¿Ok? Y se ha intentado de legitimizar la música que viene de esta gente porque es violenta, pues, y promueve cosas malas. Pero yo escojo verlo y no, esto no es una idea que nació de mí, esto es una idea que nació de gente que yo he escuchado. Yo encuentro que uno debe tomar esto como una crónica de la vida en las áreas rojas de Panamá. ¿Okay? Ninguno de nosotros nos vamos a meter en estas áreas rojas. Nosotros no podemos saber cómo es la vida dentro de las áreas rojas. Entonces, esto es una crónica, es una manera de contarnos a nosotros cómo se vive dentro de las áreas difíciles de la ciudad, ¿no? Y obviamente esto es urbano. Ellos sacan mucha de su inspiración del gangster rap de los Estados Unidos, de los 50, de 50 Cent, y mucha de esa gente y muchos de sus ritmos son muy parecidos. Pero, o sea, lo principal de ellos es que es como una crítica hacia lo que estaba vendiendo, porque aparte a ellos no les gustaba el General, por ejemplo, que es un gran productor en este momento. El General pasó de ser cantante a ser productor. Y Dien Yaman dice, por ejemplo, que el General no ayudaba a nadie. Porque el General solo quería vender cosas comerciales.
Y entonces es una crítica verdaderamente a la música del momento, la que se vive en esta época. Entonces, luego de esa tercera generación, y como reacción a esa tercera generación, sale una nueva generación de artistas mucho más comerciales que se denominan en su inicio como el Romantic Style. Aquí vemos a Jimmy Bad Boy y a Joey Montana, que, ok, espero que varios de ustedes hayan escuchado a Jimmy Bad Boy. El pregón que tiene este hombre es Jimmy Bad Boy otra vez, ¿ok? Yo vine a darle esta charla hoy y tengo que ser honesto, yo no tengo respuesta para la siguiente pregunta y es ¿qué dijo Jimmy Bad Boy la primera vez? Yo no sé, pero, o sea, no sé, es una duda que me ha quedado por siempre, nadie me ha sabido responder y hay gente que me dice que, no, que en tal canción él no dice Jimmy Bad Boy otra vez y va y la escucha y en algún momento dice ese Bad Boy otra vez. Entonces mi búsqueda continúa, pero bueno, a lo que de verdad vengo con el Romantic Style en Panamá es y por cierto, se me olvidó mencionar al principio, pero la mayoría de esta información viene de varias charlas que he escuchado con artistas, con productores, pero el principal ha sido el Chombo, que fue un gran productor y que fue un cantante en la época de la segunda generación, como se recordará. Pero entonces el Chombo tiene tres características que hacen que una canción de plena o de reggaetón sea buena comercialmente hablando. La primera, tiene un beat pegajoso, un beat que te incita a bailar. La segunda, tiene melodías relativamente alegres, que te suben el mood, te ponen más feliz y te invitan de nuevo a bailar y a cantarlas. Y tercero, que no son muy groseras, que digamos. ¿Okay? Si hay contenido sexual o hay contenido violento, casi siempre se da por medio de doble sentido. Y entonces es un poco más de nivel, digamos, que lo que escuchamos de la tercera generación. El Chombo, por ejemplo, detesta a Dienja y detesta a todos esos manes porque según él, ellos no tienen ningún tipo de ambición para pegar afuera. Pero como reacción a ellos, como les contaba hace un segundo, el Chombo saca o sea, realmente Jimmy Bad Boy es un experimento del Chombo. ¿Okay? El Chombo fue el productor de Jimmy Bad Boy. Él dijo, ¿qué pasa si yo saco un artista que no dice Panamá por ningún lado? El man se viste bien, tiene ritmos alegres, tiene beats pegajosos. ¿Qué pasa? El man pegó durísimo. En Panamá pegó durísimo por un rato, sus canciones se exportaron también. Como él hay, por ejemplo, Macano, está Eddie Loba, que ha transicionado, y está el principal, por sobre todas las personas del mundo entero, de Panamá por lo menos, Joey Montana. ¿Okay? Este hombre, ustedes lo ven cantando en España y ustedes no tienen idea, o en España lo ven cantando y él no tiene idea que ese man es panameño. ¿Okay? El tipo cumple los tres requisitos que dice el Chombo. El tipo no dice vulgaridades en sus canciones casi todas son alegres y tienen beats pegajosos. O sea, sonaron piña en la radio una vez y yo la estaba cantando por 3 meses, pero no podía sacarme de la cabeza, era una cosa brutal. Pero Joey Montana ha utilizado esta plantilla, digamos, que expone el Chombo para ser un artista de plena comercial y la ha utilizado súper bien. Él canta hoy en día con los artistas más pegados. Este tipo, y Vicky en verdad fue una cosa que pegó mundialmente, que todo el mundo escuchaba en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, como en general. En Israel, exacto, por todos lados. Y entonces, del Romantic Style sale una generación nueva que se llama, que yo denomino, esta sí es denominada por mí, la plena panameña comercial. ¿Ok? Máximo exponente de la plena panameña comercial, gente como Akim, gente como Phantom, gente como Eddie Loba, el nuevo Eddie Loba, porque como les comenté antes, Eddie Loba primero comenzó con Romantic Style. Yo quiero saber si alguien sabe quién es este hombre que está aquí. RD Maravilla. RD Maravilla. 300 libres. ¿Qué pasa esa vaina? Mira, le falta flash. No sabe quién. Se van a tomar la no, pero esta es la parte, yo digo que esta es la era, digamos, o este es un género que nosotros estamos viviendo hoy en día también. Este subgénero quizás, o sea, yo lo llamo plena panameña comercial, porque no es tan comercial como que se puede llevar afuera del país, pero sí es comercial, sí es lo suficientemente comercial como para que uno lo ponga en una fiesta y la gente lo escucha y lo baila y te ponen 5 canciones con el mismo ritmo y todas las bailan igual y las cantan durísimo por toda la república. No se la llevan, por eso es panameña, pero es comercial porque la escucha todo el mundo. ¿Ok? Entonces este es un buen momento para tomar una pausa y hablar de un temita también dentro, que es muy comentado dentro del mundo de la plena, que es el denominado baiteo. ¿Qué significa baiteo? Baiteo viene de la palabra bite, de to bite, de morder, y es cuando se roban ritmos o se roban partes de las canciones para ser utilizadas en otras canciones también. Entonces el Chombo
identifica dos niveles de baiteo. Existe un baiteo positivo y un baiteo negativo. El baiteo positivo es aquel que utiliza, o sea, se da mucho en la música de sampling, utiliza partes de canciones, o agarra bastante una canción, le cambia la esencia por completo y hace una canción completamente nueva out of ese pedacito de la canción. El tipo número 2 de baiteo, que es el negativo, es el tipo de baiteo que agarra una canción y la traduce o algo así, pero básicamente saca la misma canción, le cambia dos corazones y la escupe y es la misma porquería. Y les he traído un video para que vean más o menos, este video también es source del chombo, para que vean más o menos a qué se refieren con los dos niveles de baiteo. Vale. El mismo todo, ¿ok? Entonces se ve clarito cómo hay un buen baiteo y un mal baiteo. Entonces la plena panameña comercial, que de nuevo es en la época donde vivimos todavía, utiliza el baiteo de una manera positiva en la forma de una cosa que se llaman los rhythms, ¿ok? Por ejemplo, el rhythm más conocido es la tanda. Los rhythms son melodías de canciones, o sea, literal es la misma melodía, el mismo beat, la misma canción, solo que le cambian las letras. Y del mismo rhythm, por ejemplo, puedes sacar todas estas canciones. Literal, de la misma melodía, del mismo beat, salen canciones como Chorcito Blanco, La Independiente, Contra la Pared, Se la Vicerusa, Tautao y Hasta el Piso. 6 canciones de un solo ritmo. Y te las ponen en la discoteca, y estoy seguro que algunos acá lo han escuchado, y te ponen las 6 canciones y que una detrás de la otra, así, pla, 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 uno no se da ni cuenta cuando cambia la canción, y todas pegan, todas son súper buenas. Y esto yo encuentro que es mucho más como un collaboration entre los artistas que están más o menos bajo la misma disquera que un robo de una lírica, de un estilo, de una canción. Si es la misma disquera, entonces más o menos, o sea, la disquera es la que le presta la canción a los artistas, pero o sea, las canciones son todas suficientemente parecidas como para que todas como que se alimenten de la fama de las otras, pero son suficientemente diferentes como para que yo les pueda decir aquí que mi favorita de todas estas es La Independiente de Fanta. Les voy a decir por qué La Independiente de Fanta es mi canción favorita. La Independiente de Fanta es una oda al feminismo, ¿ok? Esa es la canción más feminista que he escuchado en mi vida entera. El Fanta dice que ella no necesita que nadie le pague nada, que ella llega tarde a su casa a la hora que ella quiera, y hace lo que le da la gana porque ella se paga sus vainas, ¿ok? Entonces, verdaderamente La Independiente fue la canción que a mí me hizo como apreciar realmente todo lo que había, la maravillosa variedad de cosas que se encontraban dentro de este género de música que tanta gente ningunea, ¿ok? Pero sí, esta gente logró utilizar beats que se pegaban, melodías relativamente buenas y alegres, pero utilizaban bastantes vulgaridades, entonces quizás por eso lo pegaron afuera. Y para terminar, y para enseñarles más o menos cómo el chombo tenía razón, ¿ok? Entre los años como 2012 y 2015 hubo este wave que se llamaba New Wave de cantantes de reggaetón que no hacían ni una sola de las 3 vainas que pedía el chombo. Las canciones, ustedes van a escuchar, tienen un beat pésimo, una melodía súper aburrida y las canciones son horribles, o sea, son demasiado vulgares. Entonces es la combinación perfecta para que este movement dure 2 años y se va para la mierda, ¿ok? Este señor que está aquí se llama Tachi, este señor se llama Clopa, falta Yemil, esos son los 3 máximos exponentes. No se han perdido de absolutamente nada si nunca lo han escuchado. Pero yo vengo aquí a enseñarles por qué el chombo tenía razón. Dale. Somos dos piezas iguales que no embona. Ahora lloras porque todos te abandonan. Perdiste, es por andar de culón y que se baje el telón. Mejor me quedo dolor. Ahora tu amiga quiere que le baje el pantalón. Y como se me la nunca dijo. Por la de una si también soy un culón.
baila esa vaina y más encima súper vulgar. Entonces no vas a tener a peladitas de 10 años cantándole en la radio. Dije, porque yo también soy un culión. Dije, no. Entonces, la New Wave, como les conté, duró 2 años, murió y hoy en día seguimos viviendo en los tiempos de la plena panameña comercial. Ok, si han escuchado, por ejemplo, Como Es y Suelten Dos, que son 2 canciones nuevas que están sonando en la radio bastante. Suelten Dos es una canción súper violenta, así que seguro la han escuchado. Pero ellos también utilizan el mismo rhythm y como que ese mismo collaboration como para llevar a cabo sus canciones, ¿no? Entonces no hemos salido realmente de eso. Entonces, me voy a salir un poquito de mi tema, que es la plena panameña, para responder algunos frequently asked questions que por lo menos yo me hago a mí mismo. No sé si otra gente se los hará. La primera, y quizás la más importante de todas las frequently asked questions que yo tengo es: si empezó en Panamá, ¿por qué suena el de Puerto Rico y no el de acá? ¿Okay? Hay bastantes razones, bastantes teorías. Por ejemplo, hay como información extraoficial que Daddy Yankee y Don Omar los ayudó un narco en Puerto Rico que le inyectó un pocotón de plata para lavar el dinero ahí con ellos, y por eso es que ellos made it so big so fast. También está el hecho de que Puerto Rico está súper cerca, o sea, es casi que una estrella más de los Estados Unidos y tienen como mucha facilidad para entrar y grabar y comercializarse dentro de los Estados Unidos. Pero también en Panamá, según he escuchado de muchos productores, los artistas no necesariamente... Bueno, el Chombo dice que los artistas no tienen ambición, que la idea de los artistas panameños es pegar en el patio, ir a cantar a Chill Out y que ahí se acaba su carrera. O sea, cantaron 25.000 veces en Chill Out, pero nunca se fueron afuera. También Elian, que es otro productor, dice que los panameños no... Los artistas panameños, pocos de los artistas panameños tienen como la disciplina para realmente sacar adelante su música, no lo ven como un trabajo. Entonces fallan mucho, no graban muy bien, y que como que eso ha contribuido a que no se les tome tan en serio. Y la que yo encuentro que es más interesante de todas es que en Puerto Rico el reggaetón es una parte súper fundamental de su cultura. O sea, ellos sí han abrazado por completo el género. Ellos salen a otros países y ellos dicen que el reggaetón es una... Nosotros lo inventamos, estamos nosotros para mí, pero no. Pero eso no es allá jactándose porque they made it big. They made it big porque es parte de su cultura, ellos la aceptan. Al principio, cuando Tego Calderón sonaba y él daba conciertos, que es un cantante de reggaetón también, él llevaba a salseros y llevaba a gente que tocaba otros géneros y hacía como collaborations con ellos en el escenario. Y o sea, para mí el reggaetón no necesita ser, o la plena, no necesita ser legitimizada por ningún otro género que se ve como más formal. O sea, espero que después de, yo no sé, 20 minutos, media hora de haberles dado una presentación de esta vaina, ustedes se lleven la idea de que hay algo de cultura detrás de esta vaina y hay algo más que solo, dije, la porquería que se escucha en la radio. Pero nosotros acá en Panamá no lo aceptamos como nuestro, no nos enorgullece verdaderamente. Yo me tuve que ir a los Estados Unidos y pasarme 4 años en el bosque para verdaderamente decir que a mí me gusta el reggaetón. Eso no me parece que está bien. Y sí, o sea, yo siento que no es falta de aceptación cultural por nosotros y falta de promover de nosotros que ha hecho que esto quizás no despegue como puede haber despegado. Entonces, quizás algunos de ustedes han escuchado de el nuevo monstruo que aterroriza a todas las mamás de Panamá, que es el trap, con sus líricas espantosas. Pero, ok, ¿qué hacemos con el trap? El trap está pegado. El trap no tiene ritmos muy bailables, no tiene melodías muy alegres y tiene líricas, dije, explícitas a más no poder. Dije, yo pensaba que había un límite en cuán explícita podía ser una lírica y Bad Bunny me superó y Brian Myers me superó. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con el trap? Esa es una pregunta interesante porque no hay verdaderamente una respuesta. Yo soy de pensar que a menos que se reinventen, van a ir the same way que los tiempos de Canela. Eventualmente la gente, o sea, está pegado porque es diferente. Esto, by the way, no sale de las Antillas, como salieron los ritmos anteriores y los ritmos de la plena y el reggaetón. Esto sale del sur de los Estados Unidos y viene del rap. Y no tiene ritmos bailables, no tiene nada que yo sienta que puede ser como sostenible a largo plazo. Entonces, a menos que los cantantes de trap reinventen el género o hagan como Bad Bunny y Ozuna, que se mudaron para el reggaetón, el género entero también, y ellos y sus carreras van a morir. Es mi opinión súper personal, quizá le estoy hablando tonterías. Pero bueno, entonces un datito extra,
antes de terminar, es ¿duro es panameño? Es una pregunta que yo escuché por primera vez y dije que no, pero dentro del reggaetón, dentro de la plena, se utilizan arcos, ¿cómo es? Arcos melódicos, que son como conjuntos de 4 cuerdas y cosas, de 4 acordes y cosas así, que suenan súper bien y se utilizan bastante y en muchas canciones y uno no se da ni cuenta y son los mismos 4 fucking acordes y uno te dice, wow, esta canción es súper nueva y súper pretty, pero ya la he escuchado 1000 veces antes. Entonces la pregunta es, ¿duro es panameño? La verdad es que el arco melódico que utiliza es bastante familiar. Sí, no, yo creo que sí. Y bueno, antes de terminar, espero que esta presentación les haya servido para darse cuenta que hay algo más de cultura detrás de toda esta cosa. Yo encuentro que la única cosa peor que alguien, o el único tipo de persona peor que alguien que dice yo solo escucho reggaetón, es la persona que dice yo nunca escucho reggaetón, porque al decir yo nunca escucho reggaetón, lo que están haciendo es dando por hecho o blowing over como 25, 30, 60, 100 años de historia cultural, donde nuestro país forma una parte muy importante, porque bueno, no les gusta. Entonces aquí en este video, para que vean este ritmito que empezó en nuestras costas, en nuestras calles, con nuestra gente, cómo ha pegado internacionalmente, cómo es aceptado y cómo ha trascendido nuestras fronteras, las fronteras de nuestra región, para volverse en algo super global. Entonces